Nunca pensé que una mentira piadosa de mis amigos cambiaría mi vida para siempre, pero aquella tarde, mientras caminaba hacia el café con un nudo en la garganta y un presentimiento extraño clavándoseme en el pecho, comenzó la historia que nunca pedí, pero que terminó dándome algo que jamás supe que necesitaba. Recuerdo que ellos me habían insistido durante semanas en que, al fin habían encontrado a la chica perfecta para mí, y aunque yo siempre había sido escéptico respecto a las citas arregladas, aquella vez acepté porque estaba cansado de sentirme solo, cansado de creer que el amor era una promesa rota que otros cumplían y que a mí me eludía siempre por un paso. Así que cuando abrí la puerta del café y escuché el tintinear de la campanita sobre mi cabeza, no imaginé que ese sonido sería el que marcaría el inicio de algo tan grande, tan doloroso, tan hermoso. Primero la vi de espaldas, sentada junto a la ventana, con el cabello recogido en una trenza que descansaba sobre su hombro derecho, sus dedos jugueteando nerviosos con una pajilla sin abrir y una taza de chocolate caliente frente a ella, aún con el vapor elevándose suave, como si respirara por ella, como si acompañara aquel temblor casi imperceptible en sus manos, y lo juro, aunque suene a exageración, que algo en mí se detuvo, como si mi alma reconociera algo antes que mis ojos, pero todo ese impulso romántico se hizo pedazos un segundo después, cuando me acerqué y noté que la mitad izquierda de su cuerpo parecía inmóvil, su brazo apoyado sin fuerza sobre la mesa y su pierna ligeramente extendida, como si no pudiera doblarla del todo, y mis amigos, los muy desgraciados, nunca me habían dicho nada sobre eso, no porque yo fuera del tipo que juzga por una discapacidad, sino porque me molestó que me lo ocultaran, que pensaran que no podría lidiar con ello, que me engañaran como si necesitaran tenderme una trampa para conocer a alguien. Ella levantó la mirada y sonrió, una sonrisa suave, tímida, hermosa, pero cargada de una inseguridad que atravesaba el alma, y entonces dijo con voz dulce: «Eres Daniel, ¿verdad?». Mis amigas me dijeron que vendrías, y habría querido responderle con algo ingenioso, algo seguro de mí, pero solo pude asentir con torpeza mientras intentaba ocultar la mezcla de sorpresa, confusión y culpa que me recorrió el cuerpo, porque no sabía si mis amigos le habían dicho que yo sabía sobre su condición o si también la habían engañado a ella de alguna manera. Nos quedamos en silencio unos segundos, incómodos para mí, tranquilos para ella, curiosamente, y entonces desvió la mirada hacia la ventana, respiró profundo como quien se prepara para una batalla y pronunció la frase que me desarmó por completo: «Antes de que digas cualquier cosa, si estás aquí por lástima o porque te da vergüenza irte, no tienes que quedarte». Fue un golpe directo en el pecho, uno tan inesperado que me dejó sin aire, no porque me ofendiera, sino porque entendí en ese instante que ella había llevado esa carga mucho antes de conocerme, que venía lidiando con miradas, silencios, suposiciones y rechazos disfrazados de amabilidad, así que me senté frente a ella sin pensarlo, no para demostrar nada, sino porque genuinamente quería quedarme, quería conocerla, quería averiguar quién era esa chica que hablaba con la firmeza de quien ha aprendido a levantarse después de caer muchas veces, y entonces comenzamos a hablar, primero de cosas simples, el clima, el café, las tonterías que nuestros amigos habían hecho para manipular el encuentro, hasta que poco a poco la conversación fue tomando vida propia, creciendo entre nosotros como si siempre hubiera estado destinada a existir. Su nombre era Elena, tenía 23 años, estudiaba diseño gráfico y me contó, con una honestidad que yo no esperaba recibir tan pronto, que había sufrido un accidente 2 años atrás, un choque provocado por un conductor distraído que había destruido parte de su movilidad, dejándola con parálisis parcial en el lado izquierdo del cuerpo. Me lo dijo sin victimizarse, sin dramatizar, casi con una naturalidad que me hizo sentir aún peor por mis propios prejuicios, porque yo estaba allí tratando de mostrar normalidad cuando ella era la que realmente estaba cómoda consigo misma, la que había aprendido a convivir con su realidad sin renunciar a su esencia, y cuanto más hablaba, más me atrapaba su forma de ver el mundo. Tenía una fortaleza silenciosa, una manera de reír que hacía olvidar cualquier problema, y sobre todo una luz en los ojos que mostraba que su discapacidad no la definía, que había decidido seguir viviendo con valentía, aunque a veces doliera. Recuerdo que en un momento, mientras contaba que sus terapias físicas eran largas y dolorosas, hizo un chiste que me sacó una carcajada tan sincera que por un instante olvidé que tenía miedo de decir algo inapropiado, y ella sonrió como si mi risa fuera un regalo. Después de una hora, la incomodidad inicial se había desvanecido y comenzamos a hablar como si nos conociéramos desde hacía años. Me contó de su amor por las acuarelas, de cómo su mano derecha había aprendido a suplir la dificultad de la izquierda con una creatividad inesperada. Me habló de su sueño de exponer sus ilustraciones algún día, y cuando me enseñó una foto en su celular de uno de sus dibujos, me quedé sin palabras ante el nivel de detalle y sensibilidad que transmitía. Yo también le conté cosas sobre mí, mis frustraciones, mis inseguridades,
La presión constante de mis amigos por ayudarme a conseguir novia, y en medio de aquella honestidad compartida, sentí que algo en mí interior se abría de forma que no podía controlar, pero así como el destino parecía querer acercarnos, también parecía querer poner a prueba la fragilidad del momento. Cuando nos levantamos para irnos, noté que su pierna izquierda temblaba ligeramente, y ella, intentando sostenerse, perdió un poco el equilibrio. Reaccioné por instinto, tomándola suavemente por la cintura para evitar que cayera, y en cuanto la ayudé, ella se alejó un poco y murmuró con una mezcla de vergüenza y resignación: «¿Lo ves? Por eso la gente siempre huye, porque creen que soy una carga». Esas palabras se clavaron como un cuchillo y supe que detrás de ellas había historias que todavía no conocía, promesas rotas, personas que se habían acomodado a su lado solo para desaparecer después, corazones que habían caminado hacia ella pero nunca se habían quedado, y fue entonces cuando tomé aire. Levanté su barbilla con suavidad para que me mirara y le dije lo único que me nació con absoluta verdad: si estoy aquí, es porque quiero estar, no porque deba. Vi como sus ojos se humedecían, no de tristeza, sino de esa emoción que aparece cuando alguien escucha algo que llevaba demasiado tiempo necesitando oír. Caminamos juntos hacia la salida, con pasos lentos pero seguros, y mientras el sol caía detrás de los edificios, iluminándola con un tono dorado que la hacía ver casi real, supe que esta historia no terminaría ahí, que ese encuentro, provocado, engañoso, improvisado, sería el primero de muchos capítulos que aún no imaginábamos, porque algo dentro de mí se movió aquella tarde, algo que había estado dormido durante años, la esperanza, y mientras ella subía lentamente al taxi que había pedido, volviéndose hacia mí para regalarme una última sonrisa tímida, comprendí que estaba entrando en un mundo donde tendría que aprender a amar no solo lo que era fácil, sino también lo que dolía, lo que desafiaba, lo que exigía paciencia y fuerza, un mundo donde el verdadero valor no estaba en prometer quedarse, sino en demostrarlo día tras día. Y aunque en ese momento yo no lo sabía, esa primera cita, la cita a la que fui engañado para asistir, sería el inicio de la historia más transformadora de mi vida, una historia que tú, que estás escuchando esto, no te puedes perder, porque lo que viene en el capítulo 2 no solo cambiará la vida de Daniel y Elena, sino que podría cambiar tu forma de ver el amor. Así que antes de seguir con esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que vas a escuchar después hará que tu corazón no vuelva a ser el mismo. Aquel día en el café quedó dando vueltas en mi cabeza durante toda la noche, como si cada palabra, cada gesto y cada mirada de Elena se hubiera grabado con fuego en mi memoria, y aunque intenté dormir para ordenar mis pensamientos, lo único que conseguí fue revivir una y otra vez la expresión que puso cuando le dije que quería estar allí por decisión propia, no por lástima. Fue entonces cuando supe que la vida me estaba dando una oportunidad que no debía dejar pasar. Así que al día siguiente, incluso antes de que el sol terminara de levantarse, ya tenía el teléfono entre las manos, debatiéndome entre enviarle un mensaje o esperar un poco más, temiendo parecer desesperado, pero incapaz de quedarme quieto, y después de varios minutos de indecisión, finalmente escribí: ¿te gustaría que nos viéramos otra vez? Esperé su respuesta con el corazón latiendo como un tambor, hasta que, por fin, después de un silencio que se sintió eterno, apareció el mensaje que cambiaría el rumbo de todo: sí, me gustaría. Esa simple palabra, ese sí, me llenó de una emoción tan profunda que sentí como el mundo adquiría un color diferente, y sin perder tiempo le propuse vernos en el Parque Central, un lugar tranquilo donde los árboles formaban un túnel natural de luz dorada por las tardes. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, sentada en una banca de madera, con un cuaderno de dibujo en las piernas y la mirada perdida en el lago frente a nosotros, donde los patos nadaban sin prisa. Me acerqué despacio, sin querer romper la serenidad del momento, y cuando me escuchó, levantó la vista y sonrió con esa mezcla de timidez y fuerza que la hacía única, y lo juro, esa sonrisa tenía el poder de desarmar cualquier tristeza. Me senté a su lado y comenzamos a hablar como si el tiempo no existiera, como si cada palabra nos acercara más hasta el punto en que ya no recordaba cómo era mi vida. Antes de conocerla, me enseñó algunos de sus dibujos, paisajes, rostros, figuras llenas de movimiento irónico, porque aunque una parte de su cuerpo estaba limitada, su arte parecía estar vivo, como si a través de él se liberara de todo lo que la atormentaba, y yo le conté cosas que nunca había dicho en voz alta, como el miedo constante a no ser suficiente, a decepcionar a los demás, a ser abandonado, y ella me escuchó con una atención tan genuina que sentí que por primera vez alguien veía más allá de mis palabras, más allá de mis máscaras. Sin embargo, mientras la conversación fluía, también comencé a notar pequeños detalles que no había visto antes: la forma en que apretaba los labios cuando su pierna izquierda le dolía, el esfuerzo sutil que hacía para mover su brazo, la tensión en sus ojos cuando intentaba ocultar su cansancio,
Y aunque yo no quería